gloria, dele alabanza, dele honra, dele gloria al Dios que vive por los siglos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Oh, Dios le bendiga, iglesia. Dios bendiga a los hermanos que están en YouTube. Dios bendiga a los hermanos que están en Zoom. Amén, le enviamos un Dios le bendiga a ellos. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Dios les guarde. Y damos gracias a Dios por hallarnos en la casa del Señor. Amén, mientras toma la escritura. Amén. Y saludo a la familia Villablanca que está con nosotros. Un gran placer volverlo a ver otra vez. Amén. A nuestro hermano Patricio también, a su esposita. Amén. Amén. Nuestra hermana Carmen Venezuela, las niñas Villablanca también. Amén. Y damos gracias a nuestra hermana Benita que también está con nosotros. Dios la guarde, y al joven que está allá también. Amén, de Batuco. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y estamos agradecidos, hermanos, de estar todo este grupito bellísimo de hermanos para adorar y bendecir al Señor. ¿Cuántos vienen para recibir la palabra del Señor? ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es el alimento para el alma? Amén. El alimento para el alma, hermano, es la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera tomar alguna escritura para una enseñanza de un culto dominical. Amén. De este día domingo para la gloria del Señor. Así que tomen la escritura de Números. Amén. Número el capítulo 21. Y también 2 Corintios el capítulo 11. Amén. Números el capítulo 21. Y 2 Corintios capítulo 11. Son escrituras que están entrelazadas. Tengo un pensamiento, amén, en dos maneras de ser. Y la verdad que quisiera que Dios me ayudara para hilvanarlo bien. Amén, porque he hablado acerca de este tema algunas veces, pero no de la manera en que está viniendo en esta hora. Amén, que el título es Mordidas venenosas de serpientes ardientes. Amén. Mano Cristian, mordidas venenosas de serpientes ardientes. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el título del mensaje para hoy. Mordidas venenosas de serpientes ardientes. Y basado en la escritura de Números capítulo 21 y 2 Corintios el capítulo 11. Así que estaré leyendo para la gloria del Señor el versículo, amén, 4 en adelante hasta el versículo 9. Y ustedes, hermanos, leen entonces yo el 4, el 5 yo con ustedes, el 6, amén, el que habla, el 7 yo y ustedes, amén, y el 8 ahí, hermano, también de la misma manera lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la escritura en Número capítulo 24, verso 4, 21, verso 4. Dice, después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Número 1, se desanimó el pueblo por el camino. Amén. Y número 2, terrible, grave, dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Graso error, amén. El verso 6 dice, y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta,
Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Qué maravilloso es Dios. Amén. Serpientes ardientes. Y Dios hizo una asta de una serpiente ardiente también. Y la hizo poner sobre un asta. Aquí es donde quisiera entrar en el pensamiento. Porque muchas veces el pueblo se desanima y porque el pueblo comete el error. Amén. Es porque muchas veces, amén, continuamente el fuego, amén, que ofrece el Hijo de Dios no está agradando a Dios. Y entonces viene a ser la palabra para ellos como algo molestoso. Como algo que realmente una locura, algo que ya comienza a fastidiar. Y entonces Pablo está diciendo en el verso 11, y leemos después con ustedes el 2 y así, amén, dice, ojalá, dice Pablo, me tolerarais un poco de locura. Dice, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Esa era la causa por la cual el apóstol Pablo está celando a ese pueblo. Amén, porque él lo amaba, ese pueblo, y lo único que deseaba que ese pueblo lo toleraran a él, porque él estaba desposándole, amén, a esa iglesia, amén, a un solo esposo. Y para presentar a ese pueblo virgen para Cristo. Y dice el verso 3, pero me temo que como la serpiente con su astucia, y allí enganchamos Génesis capítulo 1, o sea, capítulo 3, en donde la serpiente con su astucia vino y engañó a Eva. Entonces dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, amén, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Porque si viene alguno predicando otro Jesús del que hemos predicado, y si recibí otro espíritu del que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, viene un antídoto, digamos, un drenar de la serpiente en otro predicador, un veneno. Amén. Entonces Pablo está diciendo, si viene otro, entonces bien lo aceptáis. Amén. Pero el verdadero evangelio, el que yo te estoy predicando, el que yo te estoy hablando, no lo quieres tolerar. Amén. Lo que Dios le estaba dando al pueblo, amén, el maná del cielo, amén, el alimento de ángeles, ellos no lo querían comer. Amén. Sentía que eso era ya un pan liviano y estaban fastidiados de ese pan. Eso quiere decir que ellos estaban extraviados, amén, de la sincera fidelidad a Dios. Porque ellos eran fieles para Dios, pero ya el caminar lo hizo a ellos, hermano, se pusieron cansones, se desanimaron y ya entraron en otro espíritu, buscando otras cosas, buscando otra clase de alimento. Y entonces Pablo le está hablando allí que de alguna manera se extraviaran de la sincera fidelidad a Dios, porque si viene alguno predicando otro Jesús, a otro Jesús que el que hemos predicado, y si recibí otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo lo hemos demostrado. Amén. Y dice el verso 7, termino con él. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos,
por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Y luego comienza a decirle, he despojado alguna iglesia, he tomado algo así. Y bueno, eso lo pueden leer después ustedes más adelante. Padre Dios, en esta hora estamos muy agradecidos, Señor, de rostros agradables que veo en este lugar. Sinceramente, Señor, de personas que quisiera estar con ellos allá en el cielo, Señor. Y digo allá en el cielo, si más bien dicho en la otra dimensión, Padre, y al verlo y entendiendo que el camino trae fatigas y que el camino trae luchas, Señor, como quisiera en esta hora, oh Dios, que tú me pudieras dar una palabra, Señor, desconociendo quién vendría hoy y quién estaría aquí. Señor, una palabra que los ayude a ser mejores cristianos, a ser mejores hermanos, a ser mejores amigos y a ser mejores ciudadanos, Señor. Ayúdame, Señor, para dejarle caer con sinceridad lo que está en mi corazón, el lidiar que he tenido contigo en la soledad. Señor, aunque sé que hay mucha gente que quisiera estar aquí en esta hora y no pueden estar, oh Dios, y algunos están vía Zoom, otros están conectados, Señor, vía YouTube. Señor, quien quiera que allí esté conectado, Señor, la familia Pereira, Señor, nuestras hermanas de Colombia, Señor, nuestras hermanas que están viviendo también en Colombia, Yolima y otras hermanas, Señor, que sean alimentadas por la palabra y que esto la haga ser mejores cristianas y les permita, Señor, preparar su alma para el rapto, Señor. Bendice a mi hermana que está allí en España pasando tremenda fatiga, Señor. Lucha con su hija, Señor, enfermedades, Dios. Oramos por ella, Señor, y este pueblo está orando por nuestra hermana Fátima y familia, Señor, que tú les saques adelante, Señor. Padre, y oramos por todo aquel que se conecte a través de la semana, Señor, para oír este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos permite estar de pie todavía. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Te damos honra y gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que ama a Dios diga amén. Y tomen asiento, santo, y quizá este mensaje no traiga un tremendo avivamiento, quizás no traiga, amén, hermanos, muchos brincos, muchos saltos, y quizá alguien no caiga por el piso. Amén, pero que quisiera que esta palabra, hermano, pudiera llegar al corazón de ustedes. Amén, y poder encontrar nosotros en la armonización, como la palabra está escrita para nuestra armonización, para que no hagamos como ellos hicieron o para que hagamos como ellos hicieron. Pues entonces vamos a encontrar la fórmula de parte del Señor para escapar de aquello que verdaderamente, hermano, nos hace alejarnos de Dios. Aquí, hermano, encontramos que existen razones, amén, por la cual Dios le envió a ese pueblo serpientes ardientes. Amén, ustedes saben, hermano, el pueblo de Israel es el pueblo privilegiado de Dios, es el pueblo que Dios ama. Amén, más que a todos los pueblos. Y ese pueblo, hermano, siempre que estaba favorecido por Dios, hermano, pronto olvidaban las grandes bendiciones de Dios. Y así fue como sucedió también aquí en este caminar. Hermano, Dios los sacó a ellos con mano poderosa, hermano, y ellos iban caminando, hermano, por el desierto a una tierra de gloria, a una tierra de alabanza, a una tierra que había leche, a una tierra que había miel y había, hermano, buenos pastizales y había grande bendición. Y hermano, algo aconteció, amén, que hemos encontrado aquí en la Sagrada Escritura, hermano, que gatilló la ira de Dios. Y el Dios de los cielos envió serpientes, hermano, para que los mordieran a ellos, hermano, y murieran. Amén. Primero notamos que el pueblo se desanimó. Amén. Hay algo, hermano, muy grave en el cristiano cuando se desanima.
amén, hay algo muy tremendo, hermano, cuando un hijo de Dios deja caer la guardia y un hijo de Dios, hermano, no entra de lleno en el llamamiento por el cual Dios le llamó. Por eso Pablo dice que se extravien vuestros sentimientos de la fidelidad a Cristo. O sea, esa gente en una ocasión, hermano, fueron muy fieles a Dios. Y ellos eran un pueblo que agradaba a Dios por su manera de ser, por su forma de ser. Hermano, era como la niña de los ojos. Amén, pero dice que el pueblo se desanimó por el camino. Amén, y segundo, dice que ellos chismorrearon, ellos se pusieron chismosos, ellos comenzaron a hablar contra el Señor, el Dios de los cielos, amén, y contra su siervo Moisés. Amén. Entonces, la primera razón que encontramos aquí, número 1, el pueblo se desanimó por el camino. Amén. Y número 2, hablaron contra Dios y contra Moisés, su siervo. Y número 3 dice, el alma de ellos se fastidió con el maná. Amén. 3 graves puntos, hermano Pablo. 3 graves puntos, hermano Kedri. 3 graves puntos, hermano Raúl. 3 graves puntos que un creyente jamás debiera, hermano, de entrar en eso. Amén, porque cuando el creyente entra en eso, hermano, amén, el creyente está permitiendo, hermano, en el término bíblico, los términos bíblicos, amén, él está permitiendo rendirse a los propósitos del diablo. Amén, cuando usted se desanima, usted está rindiéndose a lo que el diablo desea. El diablo quiere verlo desanimado. El diablo sabe que desanimándolo a usted, hermano, usted desagrada a Dios, y Dios en ese desagrado envía serpientes, hermano, venenosas, ardientes contra usted. Entonces el propósito de Satán, hermano, es desanimarlo. Bendito sea el Señor. Entonces estos hombres, amén, aparte de algunos pequeñitos puntos que hay por allí, cometieron estos 3 graves pecados de muerte. Amén, usted dice el único pecado que existe es la incredulidad, pero por causa de incredulidad es que ustedes se desaniman, porque un creyente genuino jamás debería de desanimarse. Amén, porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios digno, tenemos un Dios que todo, hermano, lo sabe. Y usted dice, pero es que estoy siendo probado. Pero hermano, tú eres probado porque Dios te considera digno de darte prueba a ti. Si Dios no te considerara digno de darte una prueba, no te la enviaría. Los que reciben pruebas son los dignos de recibirla. Bendito sea el nombre del Señor, porque después de la prueba viene la gran bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es desánimo? Amén, en términos diccionario, amén, es falta de energía. Amén, es falta de fuerza, es falta de poder. Amén, es falta de energía que en algún momento se ha experimentado. Amén, esa falta de energía, amén, es porque un cable se fue a tierra, es porque alguna situación, hermano, sacó, hermano, de ti el ánimo, sacó de ti la fuerza, hermano, sacó de ti el coraje que tenías para enfrentarte en el camino. Amén, porque tú fuiste llamado, hermano, a no volverte atrás, sino a continuar hacia adelante, porque el premio es para aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues entonces es falta de energía que en algún momento se experimenta. Amén. Y eso, hermano, el diccionario lo dice, eso viene del alma. Amén, de una condición psíquica. Aleluya, hermanos. Si pudiéramos en esta hora, hermanos, estar frente a un médico, y creo que estamos frente al gran médico que está diagnosticándonos dónde está el problema.
El problema no está aquí adentro, porque adentro tuyo Dios puso una simiente que tiene que llegar a la gloria. Pero el problema está aquí en la psiqui. Bendito sea el nombre del Señor. Son voces, son problemas, son batallas, son escenas, son cosas que acontecen, aleluya, que no tienen nada que ver con el de aquí adentro. Porque el de adentro es victorioso, el de adentro tiene poder, el de adentro está animado, el de adentro se mantiene firme creyendo, porque el de adentro sabe que Él va de regreso a la tierra de gloria. Aleluya. Entonces es una causa psíquica, algo desconocido. Amén. Para algunos ni siquiera saben por qué se desanimaron. Como mi amado hermano José, que salimos del culto, una de ellas, y en la puerta me dijo: hermano Carlos, estoy enojado. Y no sé por qué, me dijo. Yo le dije: José, son demonios. Sí, me dijo, pero estoy enojado. Ve, porque son cosas que usted a veces ni siquiera las sabe. Porque si las supiera, usted pelearía con eso. Es algo desconocido. Y dice el diccionario que es fisiológico. Amén. Pertenece al físico, a la psiqui. Amén. En el término bíblico, como les dije, es rendirse a los propósitos que el diablo quiere que nosotros hagamos. El diablo quiere verlos desanimados. El diablo quiere verlos aterrizados. Y porque el desánimo destruye la esperanza. El desánimo destruye la fe. El desánimo interfiere poderosamente en la comunión con Dios. Una persona desanimada, hermano, no está en comunión con Dios. El desánimo interfiere allí en la comunión con Dios. Amén. Hasta producir el abandono de la fe. O sea, el desánimo es peligroso. El primer síntoma que viene sobre usted, desánimo, atáquelo, peléelo. Porque lo segundo es que usted va a abandonar la fe. Eso es terrible, porque usted no quiere hacerlo. Pero eso destruye y mata la fe. Y cuando ustedes entran en desánimo, es cuando ustedes más debieran de orar, porque es el preciso momento en donde tú estás a punto de entrar a la apostasía. El desánimo es lo que va a gatillar el abandono de la fe. Y luego, número 2, ellos hablaron mal de Dios. Seguro los procesos fueron duros. Seguro lo que están pasando, hermano, es algo tremendo, es incomprensible. Y quizás la persona dice: pero ¿cómo aquel? O ¿cómo ese? ¿Y por qué a mí? Y entonces muchas veces no nos resignamos al propósito de predestinación de Dios. Porque Dios nos trazó un camino. Y no hay manera de cambiar la vía, hermano, porque son los rieles por donde Dios lo metió a usted. Y yo tengo rieles por donde Él me metió a mí. Y quizá usted quisiera ir por mis rieles, hermano, pero Dios puso esos rieles para que yo llegara al destino, y usted esos rieles para que llegue al mismo destino donde yo voy a llegar. O sea, cada cual tiene su propio propósito. Pero estas personas, cuando empezaron a sentir la sed, cuando ellos empezaron a sentir la aflicción, cuando ellos empezaron a sentir las batallas, pues entonces ellos comenzaron a hablar mal contra Dios. O sea, se metieron donde uno nunca debiera de meterse. No importa cuán botado esté, no importa cuán aterrizado esté, no importa cuán enfermo esté, no importa cuán dolido esté, uno nunca debiera de meterse en el terreno de Dios.
Y no solo eso, hablaron contra Moisés su siervo. Dice la escritura, hermano, que hablaron mal de Dios y contra Moisés. Ahora quiero darte una enseñanza. En tus procesos, en tus batallas, debes considerar a Dios primeramente. Hijo de Dios, hija de Dios, en tus batallas, en tus luchas, considera a Dios intocable. No lo toques. Pasa por donde tienes que pasar, pero no toques a Dios. No te metas con Dios. Eso de meterte con Dios es por el primer proceso. Es eso que gatilló, amén, el desánimo, la falta de alabanza, la falta de adoración, la falta de buscar el rostro del Señor. Amén, la falta, amén, de entrar profundamente en las cosas sagradas. Entonces gatilló que ellos comenzaron a hablar mal de Dios. Y dice la escritura, y de su siervo. Entonces, en ese proceso, hermano, Dios primeramente no debe ser tocado. Diga conmigo, Señor, cuando yo esté en un proceso, nunca me permitas tocarte a ti, Señor. Sino por el contrario, al tocarte, decirte, ayúdame, Señor. Dame fuerza, Señor. Dame valentía, Señor. Dame ánimo, Señor. No dejes de caer mi fe. Y segundo, no toquéis, dijo Dios, a mis ungidos. Primera de Crónicas 16:22. Amén. Y el Salmo dice, no toquéis, dijo Dios, a mi ungido, ni hagáis mal a mis profetas. Y usted dice, ¿de qué manera yo puedo hacerle mal a mi hermano Carlos? Porque hermano Carlos es mi profeta. Y al decir profeta es mi predicador. Y yo no veo de qué manera pudiera hacerle daño, porque yo lo amo a él. Yo lo amo con todo mi corazón. Y yo sé que tú me amas de todo corazón. Y yo sé que tú no tienes nada contra mí, como yo tampoco tengo nada contra ti. Amén, pero cuando tú abandonas, amén, tu puesto del deber, cuando tú dejas de ser ese creyente, amén, tú estás tocando al siervo. Porque cada hombre ha sido llamado, amén, para estar en el puesto del deber. Y cuando nos debilitamos y cuando nos hacemos un lado de la responsabilidad como hijo de Dios, pues entonces estamos tocando a Dios y estamos tocando al siervo de Dios. Porque esta no es obra mía, esta es la obra de Dios. Por eso decía, amén, en el lugar de Batuco, amén, allí hay una obra de Dios. Allí hay algo que Dios está haciendo y hemos tenido grandes batallas, amén, pero todavía no estamos rendidos. Pero cada uno de los que están allí, cuando ellos son tropiezos, amén, ellos están tocando a Dios. Porque usted no sabe si el Dios de los cielos quiere una gran obra en ese lugar de Batuco. Porque han habido obras y más obras, pero falta una obra en donde un pueblo marque la diferencia. Entonces usted, hermano Naúm, dice, o usted, hermano Ricardo, dice, bueno, yo no soy tan importante en la iglesia. Pero cuando usted deja de perseverar, cuando usted deja de caminar, usted está haciéndole daño a ese pueblo. Ahora, si en su caminar en el mundo usted está cometiendo champonadas, errores y está pisoteando la sangre, hermano, usted será muy responsable por cada una de esas cosas. Y yo le digo en esta hora, escápese de eso.
Escápese porque Dios lo ama. Escápese porque Dios quiere que usted sea un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Y usted dice, pero he cometido errores, he perdido mi lugar, he perdido muchas cosas. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Y cuando Dios perdonó al hijo pródigo, nunca le sacó en cara nada. Él mató el becerro gordo. Él le puso un vestido y un anillo en su mano. Alabado sea Dios. Y si Dios lo hizo con él, Dios lo puede hacer contigo también. ¿Lo crees, iglesia? Oh, aleluya. Entonces ellos comenzaron a murmurar y comenzaron a decir, aquí no hay agua. Nuestra alma tiene sed. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Pues cuando dice nuestra alma tiene fastidio del pan liviano, no está hablando de un pan natural. Está hablando de lo que se alimenta el alma. Porque el alma no come de alimento natural. El alma come del alimento espiritual. Y ese pan que Dios le había dado a ellos era un pan del cielo. Y ellos ahora estaban diciendo que tenían fastidio de ese pan liviano. Y entonces el primer error fue dejar caer la guardia. Amén. El primer error fue desanimarse. El primer error fue no venir donde su pastor, a hablar con él, a pedir ayuda o a pedirle ayuda a un pueblo. Porque la oración de muchos puede mucho. Entonces ese error los llevó a otro error y ahora comenzaron a hablar mal de Dios, comenzaron a hablar mal de su siervo y luego, hermano, ahora estaban hallando que la comida de ángeles era un pan fastidioso. ¡Qué tremendo! ¡Qué acusación! ¡Qué cosa más horrible, hermano, pensar para un hijo de Dios que este es un pan fastidioso! Que este es un pan liviano, que este es un pan que no alimenta. Qué tremendo. Ellos comenzaron a decir, nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Entonces un error los llevó a otro error y luego a otro error. Y ahora ya estaban hablando mal de la comida de Dios, la comida que Dios les daba a ellos. Ellos llamaban a la comida de ángeles una comida liviana. Ellos llamaban a la comida de ángel un pan fastidioso. Oh, Dios mío. Primero se desanimaron. Ya no había alabanza. Ya no sonaban los panderos. Ya no sonaban, hermano, este instrumento de 5 dedos. Amén. No había adoración. Había pesimismo. Amén. No había cántico. Amén. Todo era, hermano, pesimismo. Todo era murmuración y cada uno de ellos estaba rodeado de espíritu de murmuración y cayeron eso murmurando contra Dios, contra Moisés. Y entonces Dios le envía, amén, serpientes ardientes para que los mordieran y los mataran. Estas serpientes los mordían, drenando sobre ellos el veneno que guarda la serpiente, amén, detrás de sus colmillos. Amén. Esta serpiente los mordían a ellos y dice la Biblia, amén, que murió mucho pueblo. O sea, mucha gente. Amén. Comenzó a caer. ¿Y por qué cayeron? Porque se desanimaron. ¿Por qué cayeron? Porque murmuraron contra Dios y su siervo. ¿Por qué cayeron? Hermano, porque llamaron pan liviano, amén, o pan fastidioso al maná que Dios envió desde los cielos. Entonces ustedes saben, ese pueblo, como muchos de nosotros, amén, cuando estamos pasando por apuro, cuando estamos dándonos cuenta que ya estamos a punto de ir al infierno, o cuando estamos enfermos, o cuando estamos por un dolor tremendo, pues nos acordamos de Dios. Y entonces ellos llamaron a Moisés. Y le dijeron: Moisés, ora por nosotros, amén, porque estamos muriendo por esta serpiente.
Y entonces ellos reconocieron que la culpa era solamente de ellos. Amén. ¿Y cuál fue la culpa? Desanimarse. Amén. Y el desánimo es una cosa que es tu culpa. Porque tu deber es meterte en el asunto. Es entrar en el espíritu. Es salir de la carne. Es botar aquello que te jala para abandonar a Dios. Entonces ellos dijeron: hemos pecado por hablar mal contra Dios y por hablar mal contra ti. Ruega a Dios que quite esta serpiente de nosotros. Y Moisés oró por el pueblo. Es imprescindible la oración del siervo. Cuando tú estás en batalla, cuando estás en desánimo, cuando tú estás siendo mordido por la serpiente, es bueno que tú vengas y le digas a ese hombre natural que tú ves: ora por mí, pastor. Ora por mí, Moisés. Ora por nosotros, Moisés. Y Moisés oró por ellos. Amén. Y Dios oyó la oración de Moisés. Porque aunque ese pueblo, el oído del Señor no estaba inclinado al clamor de ellos, hermano, porque ellos verdaderamente habían desagradado a Dios y le habían provocado a ira, pero todavía había uno que Dios podía oírlo, y ese era Moisés. Aleluya. Y el pueblo lo llamó y le dijo: Moisés, ora por nosotros. Y Moisés hizo una oración a Dios y dice que él oró por el pueblo, y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Amén. No una serpiente así mirando amorosamente, sino una ardiente, y ponela sobre el asta. Porque el Dios de los cielos había enviado una serpiente ardiente para morderlo a ellos. Y la guerra tenía que ser serpiente ardiente contra serpiente ardiente. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le damos gracias a Dios que Dios escuchó la oración de este hombre de Dios. Y Moisés hizo una serpiente ardiente y la puso sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido, él miraba a ella, dice, y viviría. Y dice que Dios la puso, amén, sobre un asta, para que cualquiera que esté mordido por la serpiente mire el asta de serpiente y viva para siempre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, el sembrador, el Dios de los cielos, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, alabado sea Dios. ¿Crees tú, mi hermano, que si la serpiente te ha mordido? ¿Crees tú, mi hermana, que si la serpiente te ha mordido y tú miras esa asta que levantó Dios? Amén. Como Moisés levantó el asta de serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees tú que mirando a Jesús puedes ser librado de la mordida de la serpiente? ¿Lo crees de todo corazón? Si lo crees, diga: hermano Carlos, lo creo con todo mi corazón. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que exista gente desanimada? Gente que ha hablado mal contra Dios. Gente que ha hablado mal contra Moisés. Gente que ha llamado a este pan fastidioso, pan liviano. Hermanos, sean rebeldes para no mirar el asta. Sí que los hay, mi hermano. Por eso dele gracias a Dios. Usted que tiene la oportunidad en sus batallas, en sus luchas, mirar a Jesús. Dele gracias a Dios que usted, como el otro y como yo, reconocemos que tenemos fallas,
Pero miramos a Jesús. Y ese dulce Jesús está para ayudarnos y soplar el aliento de vida sobre nosotros. Oh, alabado sea Dios. Oh, Dios, eres bueno y misericordioso. Eres grande y piadoso para con nosotros. Número 3, dice que ellos llamaron el maná un pan liviano. Y dice que no solamente eso, sino que dijeron: nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y hoy como ayer existen muchos, amén, que llaman pan liviano al mensaje de 7 mensajeros que estaban en la diestra de Dios. Y ese mensaje de estos 7 mensajeros que estaban en la diestra de Dios, ellos llaman a ese pan un pan fastidioso. Amén. Y luego buscan otra clase de pan, ese pan que los llevará a ellos al infierno. Ellos, hermano, llamaron pan fastidioso. ¿Qué es fastidio? Fastidio es un malestar. O sea, ese pan les causaba molestia. Ese pan, hermano, fastidio significa una fatiga. Es algo que causa una situación ligeramente desagradable. Entonces ellos, cuando oían de ese pan, a ese predicador o a ese hombre de Dios, eso ya le era desagradable al oído. Fastidio significa en la rutina diaria que le pueden ocurrir ciertas situaciones que sin querer topa fondo en lo negativo. Ahora son fuentes de disgusto personal. Quiere decir que ese pan de ángeles o la doctrina de Dios ya le desagrada. Y por esa razón conectamos a Pablo ahora con la escritura de Corintios 11. Amén, dice: ojalá me pudierais tolerar un poco de locura. Dice: sí, toleradme, pues os celo con celo de Dios. Y hemos tenido mucha gente que ha salido de nuestra iglesia, y Dios los ayude donde quiera que estén, y que sean mejores cristianos que lo que son aquí con nosotros. Porque yo creo que el dolor más grande que existe en un hombre o en una mujer engañada, que ese hombre sea engañado por una mujer más mala que la que tiene, o que sea esa mujer engañada por una mujer más mala que la que tiene en casa, viceversa. ¿Me están entendiendo? Porque si vas a cambiar el pan, pues cámbialo por algo mejor. Cámbialo por algo que te haga vencer el pecado. Cámbialo por algo que te haga ser mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, un mejor santo, un mejor amante de Jesús. Pero si has cambiado el pan para vivir en iglesias laxiviosas, en iglesias concupiscentes, en donde hay, hermano, una enseñanza, hermano, por encimita, que está contraria a lo que el profeta dijo, porque no quieres que te hablen de los vestidos rajados, amén, de los pantalones, amén, de la postura varonil que debe tener un hombre, y no quieres que te hables de la sana doctrina, pues entonces no quieres tolerar eso y quieres cambiarte a otro pan para seguir otra enseñanza. Y por eso Pablo está diciendo que ojalá él le tolerara un poco. Dice: sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Porque Pablo no vino para casar jóvenes, no vino para besar niños, él no vino para enterrar a ancianos. Él vino para que, hermano, presentar
una virgen pura para el Señor. Y él estaba en dolores de parto por eso. Y damos gracias a Dios porque Dios no envió un profeta, amén, para tratar, amén, de predicar el mismo mensaje de Pablo, porque él estaba en dolores de parto por esa novia que vendría. Y yo creo que Dios tiene aquí un ministerio quíntuple trabajando con nosotros, hermanos, pasado por alto de grandes dignatarios, pero aquí hay una palabra que te raje el cuero. Y Pablo dijo que aunque mi palabra sea tosca, no soy tosco en cuanto al conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios es, apártese de iniquidad todo el que nombra el nombre del Señor. Y el que es sucio, sea sucio todavía. Mejor que huele frío, porque tibio te vomitaré de la boca. Pero el que es santo, sea santo todavía. Oh, alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces os he desposado, amén, con este celo que tengo, amén, con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y usted dice, no, Satán no me va a engañar a mí. Pero allá no había conciencia de pecado. Allá no había conciencia de maldad. Allá todo era glorioso. Y sin embargo, los sentidos de Eva fueron extraviados. Dice entonces Pablo, dice, así como Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, de alguna, no de todas, sino de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Él dice aquí a Cristo, pero usted sabe Cristo es Dios, ¿verdad? No lo dije Dios, lo dije ya de la mente. Amén, de la sincera fidelidad a Cristo. Pero si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, y si recibí otro espíritu del que habéis recibido, dicho de otra manera, o sea que si hay otro pan que no es el pan de ángeles, bien lo recibí. O sea, toma ese consejo. O sea, otro evangelio del que habéis aceptado, entonces bien lo toleráis. Y dice Pablo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y en todo y por todo os lo he mostrado, porque humillándome a mí mismo, para que ustedes sean enaltecidos. Ahora Dios nos ha dado a nosotros siervos de Dios que son un ejemplo, que son personas fieles a la palabra traída, amén, por ángeles, fiel a la comida de ángeles, y les sean dadas gracias a Dios, amén, porque esos siervos han mantenido animado al pueblo y están diciéndole al pueblo, no den por tardanza su venida, porque la venida del Señor está cerca, porque de que viene, Él viene, y no importa lo que ocurra en tu medio, no importa lo que pase en tu caminar, quédate con la palabra. Quédate del lado del Señor y adóralo a Él. Ríndele culto a Él. Levanta manos santas para Él. Expresa el sentimiento y dile, Señor, no importa lo que suceda, te amo con toda mi alma, te amo con todo mi corazón, y ayúdame a permanecer fiel, que mis sentidos no sean extraviados de la verdadera sinceridad para que tengo contigo, Dios.
Tenemos siervos de Dios que están con nosotros, celándonos cuando nos apartamos un poquito, cuando entramos en las pasiones de la carne, cuando por naturaleza la carne jala, porque tenemos 6,6%, 66% que pertenece a lo de abajo. Y tenemos un 33,3% que pertenece a lo de arriba. Y entonces muchas veces Satanás, el diablo, viene y quiere poner en nosotros el desánimo. No, si eso yo ya lo he escuchado. No, si eso ya yo lo sé. Y entonces llamaremos a ese desánimo, a aquellos que llaman pan fastidioso, aquellos que hablan contra su siervo y contra Dios, llamaremos veneno de serpiente. Y también llamaremos veneno de serpiente a las falsas interpretaciones, a aquellos que se desvían de la palabra de Dios. Falsas interpretaciones de la Sagrada Escritura es veneno, amén, de serpiente. Porque la primera doctrina antipalabra vino por medio de una serpiente. Esa serpiente se le presentó a aquella mujer y vino, amén, con una doctrina contraria, cambiando cierto puntito, amén, de lo que Dios había dicho. Y Dios, por medio de la misericordia de Él, a ustedes y a mí, nos ha permitido escapar del veneno mortal de la serpiente. Y Él nos ha enseñado que desechemos esas cuestiones necias y sin sabiduría y que no tienen provecho. Discusiones absurdas, discusiones torpes. La palabra de Dios es como está escrita. Interpretar la palabra de Dios es muerte. Y cada interpretación de la palabra de Dios, hermano, es una mordedura alrededor del cuello de aquellos que la están interpretando. La mordida de la serpiente mantiene cautiva a las personas y las pone bajo la voluntad de la serpiente, digamos bajo la voluntad satánica del diablo. Y aunque a veces el veneno no mata de inmediato, sino que el veneno mata lentamente. Como decíamos, y lo repitió Kendry el jueves, el diablo trabaja sigilosamente, suavemente, lentamente. Y a veces la serpiente pone el veneno y usted puede ver al animal, o usted puede ver la persona que está cautivada por la serpiente, que todavía se mueve, que hace pequeños movimientos. Y yo he estado mirando en internet cómo, hermano, los que son mordidos por la serpiente, ellos tratan de escapar. Y la serpiente aprieta, y en esa mordedura se siente como que se está asfixiando la víctima. Y luego la enrolla y la aprieta allí, hermano, y la pone cautiva bajo su voluntad. Y comienza a nivelarla para meterla por el hocico. Es el trabajo. Ahora, ¿cómo escaparemos de una mordedura de la serpiente? Allá ellos escaparon porque Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y pónela en un asta. Entonces, número uno, ustedes y yo estábamos atrapados
por la serpiente cuando estábamos en el mundo. Y la serpiente nos metió, Manolillo, o nos drenó algo de veneno en nuestro cuerpo. Pero ese veneno no llegó a nuestra alma. Y entonces allí en el mundo estábamos atrapados, estábamos cautivados, atrapados por la serpiente. Y allí la serpiente nos había mordido, amén, con una mordida venenosa de muerte. Y la verdad es que nosotros hoy sabemos cómo escapamos de la mordedura de la serpiente. Antes usted no sabía cómo habían escapado de la mordedura de la serpiente. Pero ahora usted puede decir conmigo: gracias le sean dadas a Dios que escapamos de la mordida de la serpiente. Y Él puso en nosotros un antídoto que contrarresta el veneno de la serpiente. Y el antídoto es toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios demanda obediencia a toda palabra escrita. Y yo he oído y he escuchado y conozco hombres de Dios, digo de Dios, porque solo Dios sabe quién es quién, de que ellos dicen que la palabra escrita Biblia y la palabra del mensaje ya es cosa pasada. Y que tenemos hoy la palabra fresca. Y que la palabra fresca es el logo, es el verbo, es el espíritu. La palabra, amén, por medio del Espíritu de Dios. Y yo digo, creyentes, ustedes sean fieles a la palabra hablada y también a la escrita. Porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra escrita nunca pasará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios ha establecido cierta confianza en ministros, en hombres de Dios. Y Dios está estableciendo cierta confianza en ustedes. Amén. Pero refiriéndome a ministros de Efesios 4:11, Dios ha establecido en ellos cierta confianza por la fidelidad que ellos tienen a la palabra. Y ahora nosotros, como ministros competentes, debemos compartir la palabra de Dios exactamente como Dios lo ha dicho. Amén. Ahora, donde Dios habló del séptimo sello, nosotros hablamos del séptimo sello. Donde Dios habló de 7 voces vivientes, de 7 truenos que tronaron, nosotros debemos de hablar de estas 7 voces vivientes, de estos 7 truenos. No importa que traiga reproche por pronunciar la palabra trueno. Amén, porque a veces cuando usted dice que el séptimo sello está abierto, trae reproche para algunos que no lo ven abierto. Pero si el profeta de Dios dice en alguna escritura de que eso está abierto, usted dígalo como lo dijo el profeta. Sea fiel a Dios en cada punto, en cada tilde de lo que Dios ha dicho. Amén, porque hermano, nosotros como hijos de Dios, hermano, debemos traer la palabra, no importa sufrir un reproche. Ahora, a causa de algunos, sufrimos reproche a causa de algunos que no conocen la hora ni el día de su visitación. Porque este es el día en que la totalidad de la palabra está siendo predicada. Y ahora nosotros no hacemos doctrinas de un versículo. Amén, porque muchos hacen
doctrina de un solo versículo. Amén, porque la Biblia nos enseña que todo negocio conste con 2 o 3 testigos. Ahora nosotros tenemos la totalidad de la palabra revelada. No que falta. Tenemos la totalidad de la palabra revelada, porque la totalidad de la palabra revelada es sangre total. Sangre total para una liberación total. Así que usted es un creyente de toda la palabra, porque toda la palabra trae una liberación total. Y si nosotros queremos basar nuestra doctrina en Jesús, si queremos saber cómo fue el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, los padecimientos de Jesús, pues usted debe ir a los 4 evangelios, porque los 4 evangelios nos señalan los padecimientos de Jesús, porque allí tenemos el nacimiento, los sufrimientos y la muerte y la resurrección del Señor. Ahora, misterios que no están en el evangelio, nosotros los hallamos más adelante. Y usted dice, hermano Carlos, ¿qué misterio puede haber que no está en el evangelio? Pero Pablo habló un misterio que no está en el evangelio. Y Pablo habló de voz de aclamación, habló de voz de arcángel y habló de trompeta de Dios. Y esas cosas misteriosas no están en el evangelio. Pero Pablo era una continuación de lo que el Espíritu Santo haría en aquellos hombres de Dios. Ahora Pablo, hermano, habló cosas que, hermano, los indoctos tuercen. Pablo, hermano, lo vio y vio misterios porque él era un profeta. Y el profeta puede ver cosas que van a suceder, las que sucederán. Y Pedro nos habló de añadir 7 virtudes. Amén. Él nos habló, hermano, de estas virtudes, amén, que tienen que ser añadidas para que ustedes y yo podamos llegar a adopción. Ahora, lo que debemos de hacer es repetir lo que está escrito. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque cualquier otra cosa contraria es veneno, hermano, de mordida de serpiente. Interpretación, hermano, es la dislocación de la palabra que ha sido trazada. Por eso nosotros no debemos interpretar la palabra. Amén, no debemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Pablo no interpretación a esa mujer cautiva bajo la voluntad, amén, de Satanás. Fue Satanás el, y de esa manera que trabaja la serpiente anua. Las enormes mandíbulas, amén, tenían antes para paralizada nuestra alma. Y ustedes y yo no podíamos, hermano, sacar lo que había en nuestra alma. Usted dice, hermano, usted acaba de decir que el alma no fue atrapada, pero estábamos atrapados aquí y algo no podía llegar, amén, a nuestra alma. Ahora la serpiente, entienda, amén, nos tenía enrollado deteniendo el flujo sanguíneo. Entonces la sangre de Jesús no podía llegar a la habitación de la gloria de la Chequina, porque la serpiente nos tenía atrapado, nos tenía enrollado, amén. Y usted sabe, existen serpientes más venenosas que otras que matan inmediatamente. Hace muchos años
viajé con mi esposa y con mis hijos a un lugar en donde andaban muchas serpientes. Andaban tantas que los hermanos nos prohibían ir a la calle, porque por la calle empezaban a pasar las serpientes a tomar agua al río. Pues entonces, si usted pisa una serpiente, ella se da vuelta y lo muerde a usted. Si usted anda con bototo, pues entonces quizás no llegue allí el veneno, ¿ves? Y entonces nosotros obedecíamos. Y una serpiente de este porte, amén, de este ancho del dedo, hermano, mataba a una persona en media hora. Y Carlitos se enfermó gravemente y realmente el pastor estaba muy asustado porque no sabía lo que pasaba con Carlitos. Y si una serpiente de esas te muerde, hermano, en media hora tiene que darte atención para poder darte un antídoto para ayudarte a esa mordida. Pero nosotros ya estábamos a 2 horas, hermano, de un lugar de atención para los médicos. Entonces prácticamente estamos dependiendo de la misericordia del Señor. Y Carlitos se recuperó. No había sido una mordida de serpiente. Amén. Teníamos tanta rocha en el cuerpo, nos habían pegado tantas cosas, hermano, que verdaderamente nuestros cuerpos estaban como deformados. Y la serpiente, hermano, hay algunas muy venenosas, y los científicos nos hablan de la serpiente más venenosa del mundo, que se llaman en el nombre común serpiente taipán. Y esta es nativa de Australia. El nombre científico es Osjuranus microlepidotus. Nombre difícil para mí. Amén. Son nombres que cuestan. Amén. Microlepidutos. Amén. Esa es la serpiente más venenosa que hay en el mundo. Amén. Mire, la boa constrictora, estas matan a la víctima lentamente. Dice que rodean a la víctima con sus cuerpos musculosos y empiezan a apretarle hasta causarle la muerte. Y la boa sabe exactamente cuánto tiempo debe estrujar a la víctima. Ella sabe cuánto tiempo. Entonces, porque estas serpientes son sensitivas y pueden sentirle el latido del corazón a la víctima. O sea, si todavía tiene vida, no la suelta mientras el corazón esté latiendo. Pero para mí, la serpiente más venenosa del mundo se llama Satanás. No existe para mí una serpiente más venenosa del mundo. Esta es la serpiente antigua que le dijo la mujer: con que Dios os ha dicho. Y nosotros sabemos que ahí en esa voz estaba el diablo. Y la serpiente estaba hablando y era el diablo usando sus labios. Con que Dios os ha dicho. ¿Ven? No comáis de todo árbol del huerto. Allí el enemigo le sembró una duda a Eva y la paralizó. Esa fue la única palabra añadida a lo que Dios había dicho originalmente. Eso se convirtió en la mordedura de la serpiente venenosa. Sino que sabe Dios que el día de que comáis serán abiertos vuestros ojos. Y entonces ese veneno comenzó a drenar en el cuerpo de Eva. Y ella comenzó a sentir el éxtasis de la invitación, de la seducción de la serpiente. Y le dijo: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El veneno de la serpiente había drenado ahora en el cuerpo de Eva. Y ella entonces cayó bajo el efecto venenoso, porque ella era como Dios. Ella no necesitaba. Aún así, el diablo fue mentiroso, diciendo: seréis como Dios.
Ella era como Dios. Ahora, por culpa de esa mordedura de la serpiente venenosa, toda la creación cayó en sentencia de muerte. Toda la creación fue separado de Dios. Aún Eva, aún Adán fueron separados de Dios. Dios había sembrado en ellos la simiente pura, la original, la de la palabra. Entonces la serpiente vino para sembrar la discrepancia. Dios había puesto la semilla, el Hijo del Hombre la sembró y el diablo vino a sembrar la discrepancia, amén, utilizando las interpretaciones. Esa es la mordedura de la serpiente, porque la interpretación de la palabra de Dios personalmente te pone en cautividad y te pone, hermano, en la mordedura de la serpiente. Y nosotros le damos gracias a Dios porque este es el momento en que el pueblo de Dios está siendo liberado de todos los venenos venenosos de la serpiente. Hemos sido traídos y Dios ha puesto un antídoto en nosotros. Dios ha puesto un antídoto en ti, hermano Alecón, un antídoto en ti, mi hermano, de ser fiel a la palabra, de amar lo que dijo un profeta, de repetir lo que Dios dijo por medio de la boca de un profeta. Y usted le da gracias a Dios porque usted, hermano, no se está apartando ni a diestra ni a siniestra de lo que un profeta dijo. Y usted está dándole más sentido a lo que habló Dios por boca de sus profetas. Y entonces Dios para usted es el propio intérprete. Sabemos que la malinterpretación de la palabra es un engaño. Y la advertencia es no añadirle ni quitarle. Amén. Ninguna de las palabras de esta profecía del libro, ellas deben ser dichas y tomadas de la manera que Dios las escribió. Porque Dios es el propio intérprete. Cada profecía de este libro misterioso, sellado con 7 sellos y abierto esos 7 sellos, amén, solo Dios puede descifrarla. Solo Dios puede revelarnos ese misterio. Y Apocalipsis 22, 18 y 19 pone un anuncio: yo testifico a todo aquel que oye, amén, las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plaga como están escritas en este libro. Si alguno le quita de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte en el libro de la santa ciudad. Traducción de la Biblia de las Américas, Deuteronomio 32, 24. Dice: hay un anuncio para los rebeldes. Y el anuncio es: serán debilitados por el hambre. A todos aquellos rebeldes que entran en desánimo, que llaman al pan fastidioso, serán debilitados por el hambre. Y dice: y devorados por fiebres ardientes y de pestes amargas, dientes de fieras enviaré sobre ellos, con venenos de serpiente que se arrastran sobre la tierra. Afuera traerá duelo la espada y por dentro el terror. El verso 32 y 33 dice: porque la vid de ellos es la vid de Sodoma, y los campos de Gomorra, y sus uvas venenosas, su racimo amargo, su vino veneno de serpiente, ponzoña mortal de cobra. Aleluya. No tengo esto guardado. Dice: no tengo esto guardado. Pregunta: no tengo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. Y en su tiempo el pie de ellos resbalará, de los desanimados, de los que hablan contra Dios, de los que hablan contra Moisés,
de los que, hermanos, llaman pan fastidioso, tarde o temprano el pie de ellos resbalará. Porque el día de su calamidad está cerca. Dice, ya se apresura lo que les he preparado. Porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librarlos de mi mano. Y dice la Biblia, y les dijo Moisés, fijar en vuestro corazón estas palabras. Fijarlas, séllalas, estáncalas. Dice, fijar en vuestro corazón estas palabras, con que os advierto, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que la obedezcan cuidadosamente. Todas las palabras de esta ley, porque es palabra útil para vosotros, ciertamente en nuestra vida. Amén. Y por esta palabra prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Aleluya. Qué gran misterio, hermano, y qué gozo. Amén. Saber que ya estoy, hermano, en los 69 años. Hermano, ha prolongado mi vida. Hermano, porque he amado esta palabra. He cometido errores, he cometido chambonadas, pero nunca he hablado mal contra mi Dios. Porque cielo y tierra pasarán, su palabra nunca pasarán. Diga, Señor, quiero prolongar los días de mi vida. Si no hay un rapto, permíteme llegar a la vejez fiel a tu palabra. Dale batir de mano a Dios. Creyentes, Dios nos ha dado un extraordinario ministerio en el pasado. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Maravilloso ministerio. Amén. Y por las palabras de profecía que están descifradas, amén, interpretadas por medio del ángel fuerte, Cristo ha traído a nosotros, amén, la manifestación de la correcta interpretación, amén, de la palabra. Y esta palabra te pone en fuego por Dios. Este mensaje te quita el desánimo, te quita la murmuración. Este mensaje te pone en alabanza, porque digno eres, Señor, digno eres, Señor. Y sabemos que el enemigo, la serpiente antigua, siempre está en oposición a la palabra. Siempre está al acecho buscando a quien envenenar. Pero en este tiempo hay una novia palabra que ha sido liberado del veneno mortal de la serpiente. Hoy es tiempo de alabanza. Hoy es tiempo de adoración. Este es tiempo de quitar todo, hermano, instrumento de trabajo. Este es tiempo de botar el asadón. Este es tiempo de jubileo, tiempo de liberación, tiempo de alabanza, tiempo de mirar el asta de serpiente que Dios nos ha levantado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Este es tiempo de adoración. Aleluya. Ahora escuchen esto, que esto es así, dice el Señor. Dice, si ustedes me aman y me consideran ser un siervo del Señor, un poco antes del amanecer, viviendo una horrible oscuridad sobre la tierra, un poco antes de la venida del Señor, nación contra nación, ellos tienen poder para explotarse el uno al otro. Sí, Señor, ellos son inspirados por el ángel de destrucción. Ese ángel ha venido desde los cielos para inspirar a hombres para destrucción de los mismos hombres. Permítanme decirle esto, en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo es enviado aquí como el guarda de la torre, como el guarda de la torre. Y mientras el pueblo clama, quede la noche, amén, usted está cansado de esta vida,
Usted está cansado del pecado. Usted está cansado de posesiones fúnebres, cansado de enfermedades, cansado de impiedad por todos lados. Ha sido una noche larga, una noche angustiosa. ¿Qué de la noche? Guarda, Él dijo, la mañana viene. Ven la consolación. Este es el tiempo del acercamiento de la luz. Amén. Y en este tiempo de acercamiento a la luz, todo está haciéndose más oscuro y más oscuro. Pero nuestro Padre Celestial, póngase de pie conmigo, nos estamos acercando a ti. Por fe estamos llenando más allá de la estrella, llegando más allá de la estrella, hasta la Vía Láctea, más allá de la escena de la tierra. Levante la mano conmigo. Estamos llegando a la presencia de Dios, allí donde el sacrificio está puesto, donde están los querubines, donde están los serafines. Están volando sobre el altar diciendo: santo, 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 santo. Qué lugar más maravilloso para pararse hoy con esta palabra escrita por el Hijo de Dios. Allí está sentado Él con su ropa ensangrentada. El precio ha sido pagado para que nosotros, indignos, podamos acercarnos a Él como hijo, como hija de Dios, y aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Cerramos nuestros ojos, Padre Celestial. Pedimos que perdones todas nuestras iniquidades. Pedimos todo lo que nos perdones de todo lo que hemos hecho, de todo lo que no sea correcto ante tus ojos, Señor. Y sabemos que hay cosas innumerables que hemos hecho. Te pedimos misericordia. Ten misericordia de nosotros. Porque no estamos hablando cosas para ser oídos, sino que estamos hablando estas cosas en amor. Mientras nos derramamos delante de ti, angustiosamente declaramos que solo tú puedes librarnos del veneno mortal de la serpiente. Señor, tú sabes lo que hay detrás de cada mano levantada. Tú conoces el objetivo, tú conoces el motivo. Señor, extiende para ellos tus grandes santas alas. Tu augusta presencia, Señor, se siente en nosotros. Dios mío, queremos saber dónde estamos parados ahora. Y bajo oración, con lágrimas en nuestros ojos, estamos tomando un inventario de nuestra vida. Porque deseamos saber qué está de más en nosotros, o qué es lo que nos falta para subir en el rapto. Señor, toma lágrimas que hay en los ojos de hermana y hermano y ponlo en tu redoma. Señor, examina nuestras vidas y muestra qué nos está faltando. Queremos ser instrumento en tus manos, ser barro moldeado, formado, amén, por el Dios de los cielos. Bendice a los débiles, levanta a los descarriados, y cada hermano en esta hora ayuda a los que respaldan la obra, los que diezman, los que ofrendan. No los dejes caer en tentación y líbralos del mal para tu gloria y para tu honra. Y la novia diga amén. Oh, adórale a Dios. Adórale a Dios mientras los músicos vienen. Oh, adórale a Él. Oh, gracias, Padre. Oh.